¿Está? Ya empezó. Ya está. Ya empezó. Hola, ¿cómo están? Estaba mirando una cosa. ¿Pero hay gente conectada? Sí, 30. Perfecto, disculpen, hubo un problema, no sabemos qué pasó. Bien, seguimos con las preguntas. Fíjate si hay alguna duda pendiente, alguna pregunta en el chat. Bueno. Habíamos visto, el ejemplo de modificativa, creo que quedó pendiente. Era cualquier resultado, positivo o negativo, o cualquier aporte o retiro de capital. Por ejemplo, puede ser un ejemplo de un resultado negativo, el pago de la boleta de la luz, el pago del sueldo de un empleado. Un resultado positivo, el cobro de un alquiler de un inmueble de la empresa, o la ganancia generada por la venta de mercaderías. Después tenemos la K. Dice, ¿por qué una compra de mercadería pagada en efectivo produce una variación permutativa? Bueno, es el ejemplo de ahí recién. ¿Por qué? Porque aumenta el activo por la mercadería que entra y en la misma proporción disminuye el activo por el dinero que sale. Entonces, como es una variación de la misma proporción, es permutativa o cualitativa. O sea, no cambia el valor del patrimonio neto. ¿Por qué el pago de la factura de electricidad en efectivo produce una variación modificativa? Porque ahí lo que tenemos es la salida del dinero, que es un activo, y no se compensa con ningún otro elemento del activo o el pasivo. Lo que estamos haciendo es pagando un servicio que es el de energía eléctrica. En consecuencia, eso impacta en el patrimonio neto como un gasto, un resultado negativo que va a disminuir su valor. Entonces es variación modificativa o cuantitativa. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Cuántos hay? 37. La pregunta que sigue dice, ¿por qué cuando hay un aporte de capital se produce una variación modificativa o cuantitativa? ¿Por qué? Habíamos visto algunos casos. Las MOTI eran cuando había un resultado positivo o un resultado negativo o un aporte o retiro de capital. Porque al aumentar el valor del capital, como el capital forma parte del patrimonio neto, aumenta el valor del patrimonio neto. En consecuencia, al cambiar la composición y el valor del patrimonio neto, es una variación modificativa o cuantitativa. Y la N dice, explique las diferentes fórmulas que permiten calcular el resultado del ejercicio de una empresa. Bueno, acá teníamos varias fórmulas. La que más se utilizaba en función de cómo la toman en la universidad es la que está expresada acá, me parece. Patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, menos aportes de capital, más retiros de capital de ese año. Pero habían otras fórmulas alternativas que yo se las di. Una era cuando, si a nosotros nos dan un listado de todos los resultados negativos y de todos los resultados positivos, saco los totales de RP y de N, resultado positivo total menos resultado negativo total, y obtengo el resultado del ejercicio.
Esta fórmula la vamos a aplicar más cuando hagamos ya al final del programa la culminación del proceso contable y la determinación del resultado que la empresa obtuvo en ese ejercicio económico. Y por último había otra fórmula que era que el resultado del ejercicio lo obtengo por diferencia entre el resultado acumulado a fin de ese año menos el resultado acumulado a fin del año anterior. Esa era la que menos se utilizaba. Muy bien, hasta acá era la parte teórica del examen. Si les quedó duda en alguna de las preguntas, porque la dije muy rápido, o porque quieren apuntarla por escrito, tienen 30 segundos para preguntármelo por el chat, así yo repito la respuesta a la pregunta. ¿Quién pregunta? Bueno, dos dicen que se traba el video. Sí. Y una pregunta, profe, en el I usted dijo que la fórmula debería ser activo menos pasivo igual a capital más RP menos RN. Dice res punto positivo menos res punto negativo, pero yo puse activo igual a pasivo más capital más res punto positivo menos res punto negativo. ¿Es lo mismo? Sí, son las dos formas de calcular el patrimonio neto. Puede ser que el patrimonio neto sea activo menos pasivo, que es la general, la ecuación patrimonial fundamental, o por la suma algebraica de los elementos que lo componen, que es capital más resultado positivo menos resultado negativo. Tengo que elegir una de las dos, no puedo ponerlas todas. Puedo poner patrimonio neto igual activo menos pasivo. Esa sería una. O, si me piden por los elementos que le integra, sería patrimonio neto igual capital más RP menos RN. ¿Ok? Sigamos. Le voy a decir que se desconecte. ¿Tienen wifi? Porque anda mal la línea. Desconéctense de él. Yo no tengo un dispositivo. Ah, bueno. Bueno. ¿Más preguntas? ¿No? Vamos con la parte práctica. El ejercicio 2 nos daba el supuesto de una empresa que se llamaba Aprobado y nos daba una serie de elementos con los cuales la empresa iniciaba sus actividades. Nosotros teníamos que clasificar a esos elementos como activos o pasivos y sacar el capital inicial. Y representar gráficamente ese patrimonio. La representación gráfica no es ni más ni menos que el rectángulo que yo les enseñé hace varias clases. En la parte izquierda del rectángulo está el activo y en la parte derecha está el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, la descripción de los elementos decía que teníamos dinero en efectivo por 120.000, que es un activo, mercaderías por 550.000, que es activo, un edificio de 4.800.000, activo, una camioneta de 325.000, que es activo, computadora de 130.000, activo, y muebles de oficina 265.000, también activo. La sumatoria de todos esos elementos nos daba un total del activo de 6.190.000 pesos. Después decía la referencia que teníamos deuda con proveedores y con el banco. Deuda con proveedores de 885.000 pesos y con el banco 1.112.000 pesos. Ese era el total de deudas que teníamos. Entonces sacamos la suma de las dos deudas y nos da un total del pasivo de 1.997.000 pesos. Al tener el total del activo y el total del pasivo, y estar en ese momento cero, en el cual es el único momento para aplicar la estática, la aplico acá abajo y queda activo menos pasivo igual capital. 6.190.000 menos 1.997.000 me da un capital inicial de 4 millones. Me parece que a todos le anda mal. ¿No será por el motor?
No, porque hace ruido fuerte. ¿Qué tengo que esperar? ¿Se desconectó? ¿Sigo entonces? No, no siga, se traba. ¿Cuántos hay que te han puesto eso? Como 4. Hay 4 personas que dicen que se les está trabando la clase, la comunicación. Les pido por favor al resto, si les pasa, díganme si les pasa lo mismo. Si no dicen nada, porque está todo bien. Solamente digan los que están trabados o los que tienen problemas de conexión. O sea, hay algunos que se les traba mucho y otros que dicen que es de ratitos y otros que dice que les anda bien, pero yo creo que eso depende del wifi de cada uno, no tanto de nosotros. Claro, por eso. Vamos a, lamentablemente, tomar la muestra de cuántos conectados hay. 46. ¿Y cuántos con problemas? 4. 1, 2, 3, 4, Bueno. 5. No, claro, sí, se corta de vez en cuando, eso es normal, o sea, me pasa todo. Bueno, mire, las clases en vivo tienen esta situación. Dependen de la señal que tenga yo acá y también de la que cada uno en su casa tenga para recibir el mensaje. Acá sobre un universo de 47 conectados, aparentemente hay 4 o 5 que tienen problemas. Vamos a seguir con la clase, pero les tengo buena noticia a los que se les traba. Lo que vamos a ver ahora es esto, justamente que yo ya les pasé la foto en el grupo de WhatsApp. Estos 3 ejercicios que eran la parte práctica del examen que tomé el lunes pasado. El ejercicio 2, el 3 y el 4. Entonces, si se les traba un poquito y se pierden algo de la explicación, me lo preguntan una vez que se les vuelve a restablecer la comunicación. Muy bien. Entonces habíamos puesto que el capital era 4.193.000, lo trasladamos acá. Como en el momento cero el único elemento que integra el patrimonio es el capital, el total de patrimonio neto también es 4.193.000. Y luego la sumatoria de patrimonio neto más pasivo nos da 6, que sería acá, total pasivo más patrimonio neto, es 6.190.000, que es lo mismo que el valor del activo. Recuerden que estos dos totales, activo por un lado y pasivo más patrimonio neto por el otro, me tienen que dar siempre el mismo valor, porque representa los recursos que la empresa tiene y las fuentes de financiamiento que la empresa utilizó para tenerlos. Pueden ser capital ajeno, que sería el pasivo, o capital propio, que sería el patrimonio. Muy bien. Vamos con las preguntas del ejercicio 2, de este que acabo de explicar. Pregúntenme las dudas que tengan. ¿No? No. Pero espérame. Bueno, sigamos. ¿No hay preguntas? Cuando hagan preguntas, vos decímelas con el nombre del que las hace. Vamos con el ejercicio 3. Me daba los datos de una empresa y me decía, era la misma empresa del ejercicio 2, pero me daba datos no al inicio, que era esto de actividades, sino cuando terminaba el primer ejercicio, o sea, el 31 de diciembre del 2017. Me pregunta el patrimonio neto a esa fecha, lo calculo por diferencia de activo menos pasivo a esa fecha, que sería, que me lo da de dato también, 8.657.000, que era el activo, menos 2.350.000. Quiere decir que el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2017 es igual, esto menos esto me da 6.307.000 pesos. Luego,
Luego me preguntaba el capital a esa fecha, al fin de año. La fórmula era capital inicial más aportes menos retiros que hubieran en ese año. Como la referencia decía que durante el año se había producido un nuevo aporte de capital del socio, no me acuerdo el nombre del socio, de 750.000, ¿qué hago? Tomo el capital inicial, que es 4.193.000, que lo saco de acá, más el aporte nuevo del socio de 750.000, menos 0, porque no hay retiros de capital, y me queda un capital a la fecha de cierre de 4.943.000 pesos. Y por último me pide el resultado del ejercicio, de ese primer ejercicio contable. Es patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, menos aportes, más retiros. Patrimonio neto al cierre, que lo calculé acá, 6.307.000 pesos, menos patrimonio neto al inicio es el capital inicial, 4.193.000, menos el aporte del socio que hizo ese año, 750.000, más 0, que es no hubieron retiro de capital. Eso me da un resultado positivo de 1.364.000 pesos. Cuando calculábamos resultado o resultado acumulado, matemáticamente me puede dar positivo o negativo. Si me da positivo, quiere decir que es una ganancia. Si me hubiera dado un resultado negativo, hubiera sido una pérdida obtenida en ese año. Acá da la casualidad de que, como es el primer año, ese resultado es del único ejercicio que he transcurrido. En consecuencia, si yo quiero calcular el resultado acumulado a esa fecha, va a ser igual que el resultado. ¿Por qué? Porque se ha acumulado solo la ganancia de ese año. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que el resultado acumulado era patrimonio neto al cierre menos capital al cierre? O sea que sería patrimonio neto menos capital a esa fecha. Entonces, si ustedes sacan la diferencia entre 6.307.000 y 4.943.000, que es la fórmula de resultado acumulado, les va a dar igual 1.364.000 pesos de ganancia acumulada. Muy bien. Vamos a dejar un minuto para que me hagan preguntas del ejercicio 3. No tengan vergüenza de preguntar, pierdan la vergüenza. Profe, ¿cómo se divide el puntaje de ese ejercicio? El 3 vale 19 puntos. Sería un tercio cada ejercicio. 6 por 3, 18. 3,33 periódico cada uno. No, perdón. 6,33 periódico cada uno. Son 19 puntos en total. ¿Cuánto vale cada ejercicio? Sería 19 dividido 3, que me da 6,33. ¿No hay preguntas del 3? A las alumnas nuevas les pido que tengan paciencia, por ahí están medias perdidas todavía. No se hagan problema, es normal. Cuando vuelvan a estudiar y a leer el tema, me van a preguntar por privado todas las dudas que tengan. Para eso estamos. Muy bien. ¿Sigo? Sí. El ejercicio 4 me pedía que yo pusiera
para cada operación o transacción, si se trataba de el efecto patrimonial producido, si era una causa transaccional, o sea, derivada de una operación normal de la empresa o no transaccional, y si la variación era Peli o Moti, que es permutativa o cualitativa o modificativa o cuantitativa. La primera, el ejemplo, era compra de mercaderías en efectivo, entonces subía el activo igual a lo que bajaba. La causa era una transaccional, porque es una operación comercial de compra de mercaderías, y al subir y bajar el activo en la misma proporción era permutativa o cualitativa. La segunda era un depósito que yo hago en el banco. Yo llevo dinero en efectivo para depositar en mi cuenta bancaria. En ese caso, sube el activo que representa el saldo de mi cuenta bancaria y baja en la misma proporción el activo que representa mi dinero en efectivo, porque tengo menos dinero en efectivo y más dinero en el banco. Cambian en la misma proporción, caso similar al 1, originado en una transacción porque interactuó con el banco, y la variación es permutativa o cualitativa. ¿Alguna pregunta del primer caso, del depósito bancario? ¿No hay pregunta? ¿Profe corrige por fila o por columna? ¿Cómo se corrijo? No, cada una, por ejemplo, ese ejercicio valía, ya le digo. Ese vale, dice 4 puntos cada una. Quiere decir que cada celda tenemos, en total son 24, ¿no es cierto? 24, son 6 por 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24. Vale 4 puntos cada ejercicio. Sería en forma horizontal, o sea, por fila. Esa sería la pregunta. Y cada celda de la fila vale 1,33. O sea, si hicieron la fila completa bien, son los 4 puntos. En caso de que se equivoquen en una, tienen 1,33 menos y así sucesivamente. O sea, cada celdita vale 1,33. Bueno, ¿no hay más preguntas? La que sigue dice que se pagaban sueldos en efectivo por 15.000 pesos. ¿Qué va a pasar acá? Ahí podemos decir que hay una interactuación con un tercero, que es el empleado de la empresa que cobra el sueldo. O sea, sería una causa transaccional. Pero acá lo que estoy haciendo es remunerando el trabajo del empleado. O sea, que el único impacto que hay en el patrimonio dentro de los elementos activo o pasivo es la caída del activo, porque sale el dinero en efectivo. Pero no hay ningún elemento que lo compense, que pueda permutar por eso para que la variación sea permutativa. Justamente el pago de sueldos es uno de los gastos o resultados negativos más importantes que tiene una empresa. O sea que estamos acá en presencia, obviamente, de un resultado negativo o gasto que nosotros sabemos que el efecto que produce es disminuir el valor del patrimonio neto. Entonces, en ese caso decimos que la variación es modificativa, porque hay un resultado negativo que hace disminuir el valor del patrimonio neto. Y en el caso del efecto patrimonial, solo se produce la baja del activo que no está compensada con ningún cambio ni en otro activo ni en el pasivo.
Preguntas del pago de sueldos. ¿Llegamos a 50 o no? Y hace un ratito sí estaba en 52. ¿Y ahora? En 45. 43. Puede ser que se caiga la conexión también en algunos casos. Sí, de él. ¿No hay preguntas? No. ¿Me ven ahí o yo estoy muy fuera de él? No, no te veo. La que sigue dice, ojo, escuchen esta, al vencer una deuda con pagaré, o sea, debía plata, había firmado un pagaré hace un tiempo que vence hoy. Era un pagaré, ¿se acuerdan que era uno de los documentos que podíamos tener? Por 6.000 pesos. Se produce el vencimiento y no le pago nada porque no tengo plata. Entonces se refinancia, quiere decir, se reemplaza por otra deuda, entregando un cheque dividido a 60 días de igual valor. Quiere decir que es uno de los casos de variación permutativa, es refinanciación de un pasivo por otro de valor equivalente. Entonces, baja el pasivo que representaba la deuda original, que era con un pagaré, y nace otro pasivo de igual valor que está representado por una deuda instrumentada en un cheque de pago diferido que vence dentro de 60 días. Es una causa transaccional porque estamos relacionándonos con otra parte y la variación, al ser sube y baja de pasivo de la misma proporción, la variación es permutativa o cualitativa. Acá les quiero hacer una aclaración. Si ustedes esto lo pusieron al revés, o sea, pusieron más P igual menos P, es lo mismo. O sea, no se lo van a poner bien igual. ¿Entienden? O sea, pueden ponerlo menos P igual a más P o al revés. Más P igual a menos P. Eso no es relevante y se lo ponen igual si lo hacen de esa forma. Bueno, si quieren preguntar algo de la refinanciación de pasivos, me la pueden hacer la pregunta ahora. Profe, ¿podría dar unos ejemplos que serían no transaccionales, por favor? Muy bien. Me preguntan ejemplos no transaccionales. Esto está fuera de lo que es el ejercicio. Se los repito, los que yo expliqué. Por ejemplo, la definición típica para que ustedes se den una idea de lo que no es transaccional es cuando no hay la empresa no se relaciona ni con empleados ni con terceros ajenos a la misma. O sea, no interactúa con nadie. Y son los que producen las causas no transaccionales de cambio en el patrimonio, son hechos no repetitivos, o sea, son hechos que suceden, digamos, aleatoriamente y no en forma habitual. Ejemplo que yo había dado era, se produce un incendio, que no es habitual, que destruye una parte de la mercadería. En este caso, se produce un impacto en mi patrimonio porque tuve una pérdida. Tengo que reflejar ese resultado negativo. Sin embargo, no tengo una transacción con un tercero que me genere un documento comprobante que me permita respaldarlo. Por ese motivo es que voy a originar después, ya lo vimos en la unidad anterior y lo vamos a repasar después, genero un comprobante interno que se llama minuta contable para respaldar la registración de esa pérdida en la contabilidad. Ese sería un caso de hecho interno, no transaccional, que produce una pérdida en mi patrimonio que tengo que contabilizar. Y obviamente si produce una pérdida, el valor de mi patrimonio neto va a disminuir porque es un resultado negativo. En consecuencia, es variación modificativa o cuantitativa. Otra no transaccional sería
Gracias. Sería yo les había dado el ejemplo, si teníamos, por ejemplo, $1.000.000 guardados en la caja fuerte y se produce lo que se llama la devaluación de la moneda por una decisión gubernamental implementada a través del Banco Central, que es el organismo que la determina. En ese caso, supongamos que el gobierno dice, bueno, ese dólar que oficialmente hasta hoy costaba 70 pesos cada uno, a partir de mañana se devalúa el 20%. Se devalúa el peso, obviamente. En ese caso, para comprar ese dólar, yo hoy necesitaba 70 pesos. Ahora, el valor de ese dólar mañana, a partir de que el gobierno decidió devaluar el peso un 20%, va a ser un 20% más caro. O sea, el 20% de 70 es 14 pesos más. Sería que a partir de mañana ese dólar en vez de 70 vale 84 cada uno. Si yo tengo $1.000.000 guardados, hasta hoy, que valía 70, mi ahorro equivalía a 70 millones de pesos, transformado en moneda nacional. Pero mañana, por la decisión que tomó el gobierno, mi ahorro de $1.000.000 expresado en pesos es 1.000.000 por 84, que es el nuevo tipo de cambio en función de la devaluación decidida por el gobierno. Quiere decir que lo que ayer para mí valía 70 millones en mi contabilidad, hoy ese ahorro vale 84 millones, que es 1.000.000 por 84 cada uno. Quiere decir que gané de un día para otro 14 millones de pesos por una decisión gubernamental. Obviamente que tengo que reflejar contablemente esa ganancia. Esta tiene un tratamiento especial que ustedes van a ver recién en la universidad en primer año, que se llama resultado por tenencia. Quiere decir, gano dinero no porque realicé una transacción, sino por el simple hecho de tener ese activo y seguir teniéndolo en mi poder, porque yo el $1.000.000 lo sigo teniendo en mi caja fuerte. En ese caso estamos todos contentos porque es una ganancia. O sea que ahí vamos a festejar. De golpe, lo que costaba 70 millones ahora vale 84 millones. Puede pasar al revés, que yo tenga una deuda en dólares. Supongamos que ese mismo $1.000.000, pero en vez de tenerlos ahorrados, que era un activo para mí, los tengo en una deuda con un banco internacional. Debo $1.000.000. En ese caso, en vez de estar festejando, voy a estar sumamente triste. ¿Por qué? Porque yo, de deber 70 millones de pesos, hoy, a partir de mañana, debo 84 millones de pesos. Y es una cifra para ponerse a llorar casi, no solo estar triste. En consecuencia, en ese caso, el impacto sería un resultado por tenencia negativo, una pérdida, que va a disminuir el valor de mi patrimonio neto. En consecuencia, es una variación modificativa o cuantitativa. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Un ejemplo clásico que lo vamos a ver dentro de 2 meses, cómo se registra en los libros, es lo que se llama pérdida de valor de los bienes de uso. Camionetas, computadoras, muebles, camionetas, edificios. Son bienes que tienen valor de uso, que la empresa utiliza diariamente para desarrollar su actividad y que a la fecha de cierre del ejercicio no valen lo mismo que al principio, porque se han desgastado. Técnicamente, ese proceso de desgaste contablemente se llama depreciación. Es lo contrario de la apreciación. Depreciación quiere decir pérdida de valor de los bienes de uso, que ya vamos a ver, se calcula con diferentes métodos, y yo a fin de año voy a reflejar esa pérdida de valor que sufrieron la camioneta, el edificio, las computadoras, los muebles, etcétera, etcétera, por el uso que le dimos durante todo el año, porque no valen lo mismo al cierre del año que al principio, porque se gastaron, perdieron valor. Esa pérdida de valor está producida por ese hecho interno, que es el desgaste que se produce por el uso de esos bienes, y esa sería también una causa no transaccional de
variación es patrimonial, en ese caso modificativa, porque es una pérdida. Muy bien. ¿Se entendieron los ejemplos? Yo les pido sinceridad, porque yo por ahí creo que todos entienden todo y por ahí hablo de un lenguaje medio difícil. Y en realidad ustedes por ahí se quedan con alguna duda. Me pueden preguntar lo que quieran de los ejemplos que acabo de dar, si quieren, aunque esté relacionado y no sea estrictamente la materia. Pero no hay problema, me pueden preguntar. Ahora, mi secretaria me va a decir si hubo alguna pregunta. ¿Qué tal? Profe, ¿sería la amortización, profe? ¿Quién lo pregunta? Lucía Sorboni. Muy bien, Lucía. Resulta, yo le voy a contar una historia. Hasta el año 1997, o sea, a 23 años atrás, lo que yo les dije que era la depreciación de los bienes de uso, que es su pérdida de valor, se llamaba amortización. Luego la palabra amortización se dejó de usar para el tema de bienes de uso y se utiliza solo para relacionarla con los pagos de capital de la cuota de un préstamo, o sea, con un tema financiero. Pero resulta que en algunos profesores, inclusive en algunos libros de texto de la misma universidad, lo siguen poniendo con esa palabra. ¿Sí? Que amortización, la vieja amortización, que debería haber sido dejada de usar hace 23 años con ese nombre, es lo que hoy se conoce como depreciación del bien de uso. Pero es lo mismo. Muy bien, Lucía, por el aporte. Emi Martínez pregunta, profe, en las MOTI puse que aumentaba mi patrimonio neto, no mi activo. ¿Se tomaría como correcto? El MOTI puso que... ¿En cuál MOTI? Preguntale a Emi. ¿En el aporte de Pulenta? Emi, ¿cuál es la MOTI a la que te estás refiriendo? ¿El aporte del socio Pulenta? Ahora va a contestar. En el de pagar sueldo. Muy bien. En el de pago de sueldos hay una baja del activo y una baja del patrimonio neto, ¿sí? Yo acá en la columna que dice efecto patrimonial solamente veo los impactos que hay en activo o pasivo. Nada más. En estos dos, acá o acá. Y acá en la que dice tipo, si quiero le pongo, si es MOTI, si es PELI no le pongo nada, pero si es MOTI le pongo si el patrimonio neto bajó o subió, como en este caso, como en este o en este. Pero acá en esta columna, donde dice efecto, pongo el efecto que hay en activos o en pasivos, nada más. Más preguntas. En el de pagar sueldo no, en el del socio. Me confundí. Ahí es lo mismo pero al revés. Vamos a ver el caso porque habíamos llegado hasta la refinanciación. Vamos a ver este caso donde ahí el socio Pulenta hace un nuevo aporte de capital de creo que eran 70.000 pesos en efectivo. El dinero efectivo que aporta Pulenta entra al activo acá, va a subir acá, ¿correcto? En consecuencia va a aumentar el total del activo. Es el único impacto que se produce porque el pasivo sigue igual. En consecuencia va a aumentar el patrimonio neto. Y si cambia la composición y el valor del patrimonio, decimos que es modificativa o cuantitativa. Y es una causa transaccional porque la relación es de la empresa con uno de los socios. Acá, entonces decimos que hay una variación modificativa o cuantitativa y responde a la reglita memotécnica que yo le di, que cuando era MOTI, cuando había resultado positivo, resultado negativo o aportes o retiros de capital. En este caso es un aporte de Pulenta que va a impactar acá, fíjense,
Por un lado va a aumentar el efectivo que la empresa tiene y aumenta el activo. Y por el otro lado, el capital de la empresa ya no va a ser más de esto, sino, suponiendo que fuera relacionada con esta empresa, sino que va a ser de esto más los 70.000 que aportó Pulenta. En consecuencia, el patrimonio neto va a subir su valor porque subió su capital. ¿Entiendes? Por eso ponemos acá que aumenta el valor del patrimonio neto y que la variación es modificativa o cuantitativa. Sigan preguntando, vamos, me gustó. Por favor, pregunten, che. Si no me duermo parado. ¿Hay más preguntas? Yo en las MOTI no puse si sube o baja el patrimonio. ¿Eso ya te lo leí? No. ¿Quién pregunta? Lucía Escudero. Yo en las MOTI no puse si sube o baja el patrimonio neto. ¿No importa? No importa. Yo lo puse para que ustedes vean qué impacto es, pero en el examen vos tenés que poner nada más que peli o moti, o sea, permutativa o modificativa. Por eso, pero, o sea, en Martínez dice, bueno, supongo que aumenta el patrimonio neto en vez de activo, ¿se tomaría como correcto? No, no es correcto. Acá lo que te pide es el efecto solo en activos o pasivos, esta columna. Si vos ponés acá más patrimonio neto, no pones el activo, te lo van a poner mal. Porque lo correcto es que aumenta el activo, porque es el efectivo dinero que está entregando Pulenta y que va a entrar al activo de la empresa. Y eso produce el impacto en esa suma abstracta a la que llamamos capital. ¿Me entienden qué quiero decir? Y pongo cara rara cuando digo suma abstracta. Porque el capital, ¿qué es el capital? No vamos a hablar del Capital de Carlos Marx, porque ese es un libro gordo así que estaríamos 2-3 horas para explicarlo. El capital contable, estoy hablando. Es una sumatoria suma algebraica de bienes y deudas. ¿Sí? Pero no es que ese capital sea equivalente a una plata que tengo en efectivo o a una plata que tengo en el banco. Es la suma de todo. La suma de todos los activos que tengo menos todos los pasivos que tengo. ¿Entiendes? Entonces es como un popurrí de cosas, una mezcla de cosas que forman ese artificio contable al que llamamos capital. Me regalaron este anillo para el Día del Padre, por eso me pongo así siempre en la mano para que lo vean. Bueno, sigamos. Profe, ¿me explica cuándo es transaccional y no transaccional? Bueno, ¿quién lo pregunta? Sandrox 159. Vamos a responderle a Sandro la pregunta de transaccional y no transaccional. Lo transaccional es cuando la empresa interactúa con alguien de afuera o con alguien de adentro. Por ejemplo, y son operaciones rutinarias. Compra de mercadería, venta de mercadería, cobros, pagos, depósito en el banco, pago de sueldos, cobro de alquileres. O sea, siempre hay transacciones ahí. Viene del verbo transar, que desde el punto de vista comercial, transar es cuando se relacionan dos personas para realizar algo, una operación financiera, comercial, ¿sí? No tiene el significado transar con el que se lo conoce comúnmente, ¿sí? Acá estamos hablando de transar desde el punto de vista económico, contable, financiero, comercial. Y lo no transaccional es cuando no interactúa la empresa con otra parte, ni de afuera ni de adentro, sino que es un hecho, son normalmente los que dijimos recién, los hechos internos o externos que producen impacto en el patrimonio. Pueden ser incendios, pérdida de los bienes de uso, terremotos, devaluaciones de la moneda, o sea, son hechos no habituales que producen efectos en el valor del patrimonio neto. Sandro, avísame si lo entendiste. Mientras esperamos a Sandro, les preguntamos, ¿quién pregunta ahora? Antonella de Campo. Antonella, vamos. Y además, que aumente el activo en el caso del socio, pongo que aumente el patrimonio neto, ¿se considera bien? Si acá pusiera más activo igual más patrimonio neto,
corres el riesgo de que el profesor que te corrige te lo ponga bien o mal. ¿Sí? Lo técnicamente correcto, 100% es esto. Si tenés un profesor que lo sobreentienda, te lo va a poner bien y va a decir, bueno, está bien. Porque se da cuenta que vos lo sabés el tema que lo agregás. Pero si queremos asegurarnos la corrección y todo el puntaje, es lo que yo les puse acá. En esta columna solo ponen los cambios en activo o en pasivo. ¿Sí? Sigamos, vamos, me gustó, vamos. Pregunten. ¿No hay preguntas? No. Bueno, luego dice que pagamos una deuda en efectivo, no me acuerdo el monto. En ese caso está disminuyendo el activo porque sale el dinero de acá y está disminuyendo el pasivo en la misma proporción porque disminuye una deuda. En consecuencia, cuando bajan activo y pasivo en la misma proporción y hay una transacción, una causa transaccional porque es una deuda con un tercero, decimos que la variación es uno de los casos de variación permutativa o cualitativa. Sigamos. Y la última decía que cobramos el alquiler de un edificio en nuestra propiedad. O sea, tenemos un edificio propio que se lo alquilamos a un tercero y ese se llama inquilino y nos paga todos los meses un alquiler. Ese dinero que nos entra a nosotros representa un aumento del activo, que no tiene una permutación con algo que sale del activo, no, es una ganancia que se produce a favor de la empresa, un resultado positivo. Y nosotros hemos visto que cuando hay resultado positivo aumenta el valor del patrimonio neto. O sea que es una variación modificativa o cuantitativa. Muy bien. Preguntas. ¿Cuántos conectados hay? 41. Vamos, che, no se vayan a dormir, si todavía no termina la clase. Reconéctense, vamos. ¿Se ve el anillo? ¿Mm? Sí. No hay más preguntas. Muy bien. Vamos a dar por concluido esta temática por ahora. Yo en el mes de agosto, después que terminemos la guía 3, les voy a tomar un integrador de todo lo que vimos desde marzo hasta julio, para que ya estén bien consolidados para lo que se llama la registración contable. Les adelanto algo que les comuniqué esta mañana, creo por WhatsApp, que es que solo tenemos 5 días de receso el mes de julio, perdón. Desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 24 de julio. Esa semana van a poder descansar o estudiar o hacer lo que quieran, no van a tener clases. Solo esa semana. El resto del mes de julio van a tener clase normal por ahora con la misma modalidad que es virtual. Hasta que la dirección de escuelas establezca un cambio en la forma de dar las clases. Muy bien. Si hay alguna pregunta general respecto a eso, pueden hacérmela ahora, respecto al dictado de las clases, etc. ¿No hay preguntas? No, pusieron se me cortó, profe. Puede repetir, pero no sé qué parte.
¿Quién lo escribió? Lo preguntó. Antonella de Campo. Antonella de Campo, decime qué parte, hasta dónde habías escuchado, digamos, o para saber qué repetir. Esperemos que Anto conteste. Lo de una evaluación. Ah, bien. No, les dije que en el mes de agosto les voy a tomar una evaluación integradora de todo lo que se vio en el primer cuatrimestre, marzo a julio. Desde la guía 1 hasta la final de la 3. Todavía nos falta terminar la 3 y el mes que viene les tomo el integrador. Pero tenemos tiempo para eso todavía. Y después les dije que el receso invernal nuestro va a ser desde el 20 al 24 de julio, esos 5 días. El resto del mes vamos a tener clase normalmente. Muy bien. ¿No hay más preguntas? No. Ah, sí, profe, todavía no se sabe nada de la fecha de inscripción para el ingreso. Me preguntan por la fecha de inscripción para el ingreso. Me estoy metiendo acá en la página de la UNCUYO y dice lo siguiente. ¿Se ve ahí? Ya te digo. Espera un segundo. Acerca un poco. Sí, dice, léelo. No sé. Bueno, estamos medio. Acabo de entrar en la página web de la facultad y dice que aún no se encuentra disponible la información. O sea, seguimos igual que antes. Por ahora no hay novedades. Apenas sepamos de algo, les vamos a avisar. Quédense tranquilos. Bueno. Hoy vamos a continuar con la guía 3. Todavía tienen tiempo si quieren preguntar algo de lo que acabamos de ver, antes que borre el pizarrón. Para el feriado del 9 de julio, ¿sabes si vamos a tener clase de Administración y Economía? Les cuento, los días, en el caso de la semana que viene, creo, se lo confirmamos después, pero creo que no. Ese día, ese jueves, no van a tener clase. Es casi seguro. Pero se lo confirmamos después. Se lo confirmamos. Bueno. ¿No hay preguntas? Ahora les pido que los que se fueron a dormir vuelvan porque vamos a empezar a explicar un tema que es el ABC para que entiendan cómo vamos a registrar después en los libros. Esto está en la guía 3 a partir de la página 10. Guía 3, página 10. Y las que siguen, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué es lo que es? ¿De qué estoy hablando? Un concepto que se denomina cuentas.
¿Qué vamos a ver ahora? Ustedes vieron cuando aprenden un idioma nuevo, tienen que ir al diccionario para ver la traducción de determinadas palabras en ese idioma. Justamente lo que vamos a empezar a ver ahora es muy importante porque justamente es el glosario o diccionario de las denominaciones contables que reciben todos los elementos que integran el activo, el pasivo, los resultados positivos, los resultados negativos. O sea, vamos a ver el nombre contable que reciben todos los elementos o hechos que impactan en el patrimonio de la empresa y que a través de ese nombre van a ser volcados por escrito en los registros o libros contables. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si ustedes no se aprenden esos nombres, no aprenden ese diccionario y no aprenden a qué elemento representa ese nombre y a qué grupo pertenece cada elemento, no van a poder registrar. Es como que no van a poder hablar el idioma contable. Las personas que ya han tenido contabilidad en el colegio saben de qué estoy hablando y saben de la importancia que tiene saber el nombre contable de cada elemento o de cada hecho que impacta en el patrimonio de la empresa. Primero se las voy a hacer fácil, vamos a ver que les voy a dar una hojita que enseguida voy a ver que ustedes tienen acá en la guía 3 con el número de página 25, que dice denominaciones contables patrimoniales, denominaciones contables de resultado. ¿Y qué quiere decir eso, denominaciones? Y ustedes me preguntarán a esta altura, ¿y qué tiene que ver con cuentas? Porque ustedes están acostumbrados al concepto matemático de cuenta. Cuando yo le digo una cuenta es un cálculo matemático. En contabilidad, la expresión cuenta tiene una doble significación que se relaciona con la expresión matemática o cuantitativa de algo, o sea, expresar el valor de algo en forma numérica, pero también está relacionado con un aspecto semántico, gramatical y lingüístico que es la función de la contabilidad, que es la de contar en forma alfabética y numérica lo que sucede en la vida de una empresa. Esa sería un poco la conceptualización. Quiere decir que el concepto, la palabra contabilidad, eso lo tienen que haber visto en un videíto que yo hice el año pasado, que viene de la palabra latina computare, que tiene la doble significación de contar desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de cuento, o sea, de relatar algo. O sea, lo que yo voy a estar relatando acá es justamente todo lo que es inherente a la vida de la empresa desde el punto de vista del nombre con el que se produce y del monto involucrado, o sea, de su valor matemático. Muy bien, quiere decir entonces que la palabra cuenta tiene esa doble significación, matemática y lingüística. Acá lo más importante, hay varias definiciones de cuentas, ustedes tienen un par ahí en el libro. Hay una que es muy cortita y que es bastante didáctica, que dice que creo que es de Fowler Newton, y dice que cuenta es el conjunto de anotaciones relacionadas con el mismo objeto. Hay otra definición que dice que cuenta es la denominación que reciben los elementos del patrimonio que tienen características similares. Traducido a términos de derecho civil, podríamos decir que la cuenta o nombre contable es el nombre con el que bautizamos a cada elemento que integra el patrimonio de la empresa, su activo, su pasivo, sus resultados, etc. Quiere decir, a cada elemento le vamos a poner un nombre contable para con ese nombre registrar o anotar en los libros. ¿Y por qué se hace esto? Así como la economía se estudia como modelo para simplificar la realidad, en contabilidad también se quiere simplificar la realidad. Y por eso le ponemos un nombre simple que denote una característica que lo hace similar a otros bienes para ponerle ese nombre y con ese nombre lo anotamos en los libros. Por ejemplo,
hay un nombre contable o de la cuenta, o un nombre de una cuenta que es rodados. Cuando yo contablemente hable de rodados, voy a estar hablando de todos aquellos elementos que forman parte del activo de la empresa y que tienen la característica de similitud de que tienen ruedas. Camiones, camionetas, motos, motocicletas, automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y ustedes van a decir, ¿y para qué le pongo ese nombre? Y es muy simple. Supongamos que nosotros compramos un camión marca Iveco, motor tal, patente tal, chasis número tal. Si yo tuviese que anotar todas esas características en los libros, cada anotación contable llevaría una hoja entera. En cambio, simplemente yo sé que lo que compré fue un rodado, lo que contablemente tiene el nombre de rodados. Entonces yo voy a anotar solamente esa palabra y su valor. Supongamos que el camión valía 2 millones, entonces voy a poner en el libro contable rodados 2 millones. Y voy a poner ahí la referencia de qué factura respalda esa compra por si yo quiero ver después qué es lo que compré, qué rodado compré, voy a ir al comprobante de compra, o sea, a la factura. Pero en la contabilidad yo lo resumí poniendo simplemente la palabra rodados y su valor. O sea que hice el resumen lingüístico, conté que se trata de un rodado, y matemático numérico que vale 2 millones de pesos. Esas dos cositas anoté. Fíjense qué simplificación más brutal de la realidad que esa. Lo reduje todo a 2 palabras, el nombre contable y el monto o el valor de ese bien que incorporé al patrimonio. Y así voy a proceder con todo el resto de los bienes. Acuérdense que la función de ustedes como profesionales va a ser la de simplificar la realidad para que fácilmente pueda ser leída por los dueños de la empresa, los organismos de control, etc. Por eso a fin de año hacemos informes contables que ocupan una página cada uno. En esa página yo hago todo el resumen de lo que pasó en el patrimonio, en otra página todo lo que pasó con los resultados, en otra página con la parte financiera. Ese poder de simplificación se hace o se logra utilizando estas cuentas para anotar en los libros lo que en la realidad equivale a hojas y hojas de información. ¿Entendieron esto que acabo de decir? Por favor, pregunten. Si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar. ¿No hay preguntas? No. Fíjense, entonces dijimos, vamos a tener o vamos a tipificar a los distintos elementos heterogéneos que hay en el patrimonio y los vamos a agrupar dándole un nombre de cuenta o nombre contable que exprese las características que los hacen homogéneos o similares. Entonces dijimos, todos los que tienen ruedas, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar rodados. ¿Sí? Camiones. Entonces, todo lo que tenga esa categoría de similitud, o sea, que ruedan, que tienen rodaje, se van a llamar contablemente rodados. Vamos a otro ejemplo. ¿Cómo llamaríamos a casas, departamentos,
lotes, fincas, galpones, etc. ¿Qué características en común tienen una casa, un departamento, un lote, una finca, un galpón? Inmuebles. Muy bien, ya vamos a ver que se llaman inmuebles. ¿Y por qué? ¿Cuál es la característica que tienen por la cual les llamamos inmuebles? Justamente esa, de que no se mueven, ¿sí? Son lo que se llaman, los norteamericanos les llaman bienes raíces. Están fijados al suelo en un lugar determinado y no se pueden trasladar de un lugar a otro. En consecuencia, podríamos decir que tienen como característica de que no se mueven, o sea que serían lo contrario llévaselo a la Cintia. Sería lo contrario a lo mueble. ¿Y cómo le ponían los latinos para expresar la negación de algo? Le agregaban el prefijo in adelante. Si yo sé que lo mueble es lo que se mueve de un lugar a otro, entonces lo que no se mueve es lo inmueble. ¿Ok? O sea que esta sería la negación de lo que no se mueve. Sería. Cada vez que ustedes quieran expresar algo, le ponen el in adelante. Por ejemplo, decimos sano o alguien como yo, insano, o sea, que está loco. Esa es una expresión que se usa para la salud mental. O útil, como sería mi hija, o inútil, que sería no útil, ¿sí? O podríamos estar toda la tarde. En el caso de este, entonces sería inmueble es lo que no se mueve. Por eso le vamos a poner inmuebles a todas las casas, departamentos, lotes, fincas. Entonces vamos buscando la característica de similitud que tienen los distintos elementos y les vamos poniendo un nombre contable o nombre de la cuenta. ¿Me van siguiendo en la historia de qué se trata esto? Y así podríamos estar toda la tarde viendo todos los elementos y su característica de similitud para volcarlos con ese nombre en los registros contables. Cuando yo compre una casa, no voy a poner todo el detalle de la casa que son 10 hojas, sino simplemente la palabra inmuebles y el valor de la casa que compré. Simplemente registro esas dos cosas. Muy bien. Primero se las voy a hacer fácil. Olvídense de lo que aparece acá, de eso los voy a explicar en la clase que viene. Yo ahora me quiero detener en el componente teórico, que lo van a tener al final de la guía 3. En esta, acá hay un salto desde la página 17 hasta esta que aparece como página 25. Busquen la página 25 que aparece luego de la 17 al final de la guía 3. La parte de arriba de la página 25 dice denominaciones contables. Le anoto acá. Página, la que vamos a ver ahora es página 25. El título denominaciones contables. Si hay alguien que esté perdido en lo que tiene que buscar, avíseme y le doy más instrucciones. Página 25, denominaciones contables, que es lo que nosotros aprendimos recién, nombre de la cuenta, ¿ok? ¿Están todos? ¿Hay alguien que preguntó algo? No. ¿Cuántos hay? 37. No encuentro la página.
Busque tranquilo, fíjense, acá en la numeración normal de la guía 3, arranca en la guía número 3, arranca en la página 1, guía número 3, y llega correlativamente hasta la página 17. 17. Del 1 al 17 van uno en uno. Pum, pum, pum. Y acá salta a la 25, que dice arriba denominaciones contables. ¿Por qué se produce ese salto? Porque, como yo les decía a principio de año, los libros les han ido sacando temas a los libros, ¿sí? Esta hoja, en la edición nueva del libro, no está. Estaba en la edición anterior. En la edición anterior, esta unidad 3 venía con más información, entonces llegaba hasta la página, en vez de llegar hasta la 17, llegaba hasta la 24 y la 25 era denominaciones contables. Que es como, esto que viene ahora, es como un injerto que yo hice antes del plan de cuentas que ustedes tienen como página 18. ¿Sí? Que eso sí aparece en el libro de la facultad. Pero ¿por qué yo les metí esta hojita injertada antes del plan de cuentas? Porque el plan de cuentas es bastante más engorroso y no es demasiado explicativo, es solo un listado de cuentas que después van a tener que estudiar, son 5 páginas. Pero para que no los asuste desde el principio, es mejor al principio estudiar estas 2 hojitas, que es como una especie de resumen o de explicación del nombre de cuenta o de denominación contable que tiene cada elemento del patrimonio. Para después pasar a lo que es, en la página 18, el plan de cuentas, y después otro injerto que yo hice a partir de que termina la página del plan de cuentas de la página 23, viene este injerto que se llama manual de cuentas, que después lo vamos a explicar de qué se trata. Que también es con la idea de que ustedes entiendan de qué se trata cada una de las cuentas que integran este plan de acá. Perdón. Hoy nos vamos a conformar con empezar a leer estas 2 hojas, la 25 y la 26, que sería como un resumen. Vamos a hacer al revés. Vamos a ver primero el resumen y después el detalle. ¿Ve? Lo normal, que es ver primero algo en detalle y después resumirlo. Acá, para mí, resulta más didáctico ver el esquema primero, el resumen, y después ampliarlo con la información detallada. Vamos a leer. Fíjense, denominaciones contables patrimoniales. Acá se refiere a lo que es activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Se acuerdan? Primero, enumera las cuentas o denominaciones contables del activo. La primera columna dice descripción del elemento. La segunda dice denominación que corresponda. O sea que el nombre contable o de la cuenta es la columna que está acá a la derecha. ¿Está bien? Leamos. El primero dice descripción del elemento, dinero en efectivo y cheques firmados por terceros. Corrijan ahí la palabra por terceros. Son los cheques comunes que equivalen a efectivo. ¿Cuál es la denominación contable de ese elemento, dinero en efectivo y cheques firmados por terceros? Le vamos a llamar contablemente caja. Con ese nombre lo vamos a representar en la contabilidad. Luego, dinero depositado en cuenta corriente en un banco. Puede ser cualquiera. El nombre contable es Banco X, cuenta corriente. La X corresponde al nombre del banco. Puede ser Banco Galicia, Banco Nación, o sea, el nombre donde yo tenga abierta la cuenta de depósito. Tercer elemento, bienes que la empresa tiene para revender. ¿Cuál es el nombre contable? Vamos a la columna de la derecha, contablemente se llama mercaderías. Cuarto elemento, importes a cobrar en cuenta corriente por la venta de mercaderías. El nombre contable, deudores por ventas. ¿Se acuerdan que en el activo de la empresa
estaban los bienes que pertenecían a la misma y los derechos a cobrar a terceros. ¿Cuándo se generaban esos derechos a cobrar? Y cuando, por ejemplo, vendíamos mercadería a un cliente al fiado, como se dice, o sea, me la va a pagar dentro de 15 días o de 30 días. En ese caso, decimos que el cliente tiene una cuenta corriente abierta en nuestro negocio y que nos paga después. Ese crédito a cobrar forma parte de mi activo, contablemente se llama deudores por ventas. Importes a cobrar en cuenta corriente por otros conceptos, o sea, los créditos a cobrar que no estén originados en la venta de mercaderías, que es mi actividad principal, se llama deudores varios. Entonces se lo separa, se le pone un nombre diferente para diferenciarlo de los créditos a cobrar por la venta de mercaderías, que es la actividad normal. Importes a cobrar documentados, ahí entre paréntesis le pueden agregar la palabra pagarés. O sea, cuando yo tengo a cobrar un crédito que está instrumentado en ese documento que se llama pagaré, se llama contablemente documentos a cobrar. Después tenemos elementos, camiones, camionetas, automóviles, motocicletas y otros bienes similares. El nombre contable es rodados, que es el que vimos acá. Escritorios, sillas, mesas, sillones y otros bienes muebles que tengan fácil movilidad se llaman contablemente muebles y útiles. Equipos de computación y todo bien relacionado se llaman contablemente equipos de computación. Mostradores, vitrinas, góndolas, estanterías, estufas, equipos de aire acondicionado, bla, 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 que no tengan fácil movilidad. Quiere decir que son bienes que originalmente se pueden desplazar, pero que están fijos en un lugar. Por ejemplo, un equipo de aire acondicionado, un calefactor, están instalados en un lugar. Por eso, contablemente, como esa es la característica en común que tienen de estar instalados, se les llama, ¿cómo se les llama? Instalación. Y por último está el que vimos acá. Terrenos, edificios, galpones, salones y otros bienes que no tengan movilidad, se les llama inmuebles. ¿Okay? Fíjense que acá hemos resumido el activo en 10 cuentas. Sí, pregunta. Primero estás pegando al micrófono. Y segundo, ¿cuál sería la definición de importe? Importe. Importe es un sinónimo de monto o de valor. Por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuál es el importe de la compra, de esta compra de mercadería? Es decir, ¿cuál es el valor o cuál es el monto que representa esa compra de mercaderías? Sería el valor numérico de algo. ¿Algo más? No. Para poder terminar este resumen y que ustedes se lo puedan estudiar para la clase que viene, voy a dar solo un ejemplo de cada grupo que falta. El activo lo vimos completo, ¿no es cierto? Dentro del pasivo tenemos, por ejemplo, las deudas a favor de proveedores en cuenta corriente por la compra de mercadería, se llama proveedores. Dentro del patrimonio neto, el elemento descripto es aportes efectuados por los dueños de la empresa, se llama capital, si es una empresa con un solo dueño, y aportes efectuados por dueños, varios dueños, sería una sociedad, se llama capital social. Contablemente hablando, que eso ya lo hemos visto. Y después los otros dos también lo hemos visto, fíjense, ganancias o pérdidas acumuladas a través de ejercicios económicos se llama resultados acumulados. Y la ganancia o pérdida de un ejercicio se llama resultado del ejercicio, o sea que ese sería el nombre contable. Eso estaría dentro del patrimonio neto. Y luego, dentro de lo que son resultados positivos, los resultados se dividen en positivos y negativos. Un ejemplo de resultado positivo, ingreso por la venta de mercaderías a clientes. La cuenta que representa ese resultado se llama venta de mercaderías. O, por ejemplo, alquileres a nuestro favor recibidos de terceros por inmuebles de propiedad de la empresa. En ese caso, ese concepto que genera la ganancia se llama alquileres ganados. Vamos a una de resultado negativo.
Gasto por remuneración en los empleados, contablemente se llama sueldos y jornales. El gasto por consumo de luz, gas y teléfono, contablemente se llama luz, gas y teléfono. El gasto de artículos de librería, papeles, virome, etc., se llama contablemente librería y papelería. Muy bien. Para la clase que viene, así ya vamos por cerrada esta, ustedes tienen la siguiente misión. Tienen que estudiar lo mejor posible estas dos hojitas, ¿sí? Y la 25 y la 26. Al principio de la clase, yo a partir de ahora, al principio de los primeros 10 minutos de cada clase, le voy a tomar el nombre contable de los elementos que integran el patrimonio y los resultados. Ustedes van a tener que decirme, y yo voy a preguntar con nombre propio a quién le estoy preguntando, así que estudiénselo. Para poder practicar esto, me van a tener que hacer para la clase que viene, y lo vamos a revisar, el ejercicio que aparece en la página 17. Fíjense en la página 17, que está como anterior de la 25, sale el elemento representado y acá lo que está en blanco dice denominación contable. Ustedes van a tener que completar esta columna. La clase que viene lo revisamos. Cualquier duda que tengan para hacerlo me la preguntan por WhatsApp. Vamos a hacer a título de ejemplo el primero. El primero dice dinero elemento, dinero en efectivo. A ver, por favor, tipen qué nombre contable pondrían en esta columna que represente al elemento llamado dinero en efectivo. ¿Quién es la primera que lo pone? O el primero. Lucía Escudero. Caja. Muy bien. Lucía Escudero puso el nombre correcto. ¿Cuál es? Caja. Entonces acá, donde dice denominación contable, vamos a poner caja. Hay una pregunta. Vamos con la pregunta que han hecho. Lili Piteto pregunta, en el caso de la denominación luz, gas y teléfono, si queremos registrar solo un gasto de luz, por ejemplo, ¿solo ponemos esa palabra o hay que escribir la denominación completa? Muy buena pregunta. Yo no pago las tres cosas juntas, o casi nunca. Entonces, ¿qué hago? Le pongo solamente, si pago la luz, pongo luz sola, y si pago el gas, pago gas solo, no. Siempre se pone el nombre de la cuenta que está establecido en el plan de cuenta, el listado. En ese listado dice que cualquiera de esas tres cosas que yo pague, el nombre contable es luz, gas y teléfono. O sea que, por más que yo pague solo la luz, o solo el gas, o solo el teléfono, siempre voy a poner el nombre completo en los libros contables. O sea, luz, gas y teléfono. Muy bien. Vemos uno más y ya los dejo que se vayan. Un automóvil perteneciente a la empresa y que se encuentra fuera de la provincia por encargo que efectúa un empleado. Acá la clave es que el bien, para tener un nombre contable en el patrimonio de la empresa, es que pertenezca a la empresa. No importa si está acá, si está en otra provincia, si está en el taller arreglándolo, no importa. Si el automóvil pertenece a la empresa, tiene un nombre contable. En este caso, un automóvil, la denominación contable, ¿cuál es? A ver quién se anima a ponerme cuál sería la denominación contable de ese automóvil. Antonella de Campo Rodado. Muy bien, Rodados, que es el nombre que pusimos aquí. Muy bien, Antonio. Acá les digo una trampita que puede haber, a ver si, para que no se coman esa curva, ese error. No hay ninguno. Escritorio. No, está todo. Todos pueden sacar el nombre contable de. Para poder hacerlo, se guían por el listado este de denominaciones. Muy bien. Traten de no faltar a ninguna clase a partir de ahora porque estamos aprendiendo el lenguaje contable y ya dentro de 2 o 3 clases vamos a empezar a registrar en los libros. Espero 30 segundos más para ver si hay alguna pregunta y si no, damos por terminada la clase. Pueden preguntar lo que quieran, de lo que quieran. Si alguno se olvidó de poner el presente, la manito,
del presente en el grupo de WhatsApp. Pregunten, chicos. ¿Cuántos quedan? ¿2? 31. 31. 31 sobrevivientes, va. Bueno. ¿No hay preguntas? Contamos 10 segundos y cortamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bueno, nos vemos, ¿cómo se decía en inglés? See you Monday. ¿Está bien? Nos vemos. Adiós. On Monday. See you on Monday.